Estamos celebrando Domingo de Resurrección. Y es mi anhelo y mi oración que usted pueda, durante estos días que vienen, preparar su mente y su corazón para que usted pueda celebrar plenamente este momento, para que usted pueda recordar, para que su corazón se llene de alegría y de gozo y su fe crezca y camine con fuerza en estos días, a raíz del momento que celebramos juntos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso hemos hecho las pasadas semanas, el pasado mes, que hoy estamos terminando. Y si lo logro y si está en mis posibilidades, quisiera retarlos una vez más que lo hagamos en esta mañana a través de un texto de la palabra del Señor, el que acabamos de leer, y acerca del ejemplo de una historia, de una mujer en particular, de una mujer con la que todos de alguna manera nos podríamos relacionar. Primero que todo era mujer, ya que eso significaba, así como hoy y en su época especialmente, afrontar muchas dificultades, afrontar retos especiales, afrontar a veces alguna que otra injusticia. Era una migrante. ¿Qué contemporáneo es este texto? Una mujer que tuvo que experimentar algo que muchas personas han tenido que experimentar hoy todavía: salir de su tierra solamente con lo que podía cargar en sus brazos. Eso lo vivió ella. Una viuda, una mujer que tuvo que perder a alguien a quien amaba profundamente, un hijo y esposos, un esposo y unos hijos, perdón, y vivir esa experiencia dolorosa de pérdida. Una mujer pobre, una mujer que sabe lo que es levantarse en la mañana sin siquiera un bocado que llevarse a la boca. No hay absolutamente nada en la casa. Sabe lo que es esa experiencia, lo que cuesta, lo que duele, lo que preocupa. Una mujer, podríamos decir, defraudada por la vida, como quizás algunos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido. Y sin embargo, el texto que acabamos de leer nos dice que al final de la historia esta mujer ha sido rescatada. Esta mujer ha sido redimida, nos dice. Y yo necesito que entendamos, y quisiera invitarles a que entendamos lo que eso conlleva. ¿Cómo llegamos ahí? Porque en él, ¿cómo llegamos a esa redención? ¿Cómo llegamos a esta mujer que está llena de vida y que puede disfrutar la vida? Hay algo quizás para usted y para mí también, así que le invito a que lo hagamos. El texto, gracias Ginette, lo tenemos ahí. Y comenzamos viendo un pequeño detalle que quizás hayamos pasado por alto. Hay una pequeña ambigüedad en el texto acerca de la identidad de este Redentor. Noemí ha sido rescatada, pero no nos dice con claridad por qué ni cómo fue rescatada. La Reina Valera sí quiere apuntar directamente a una persona y creo que hace bien. Y lo que quisiera proponerles es, en realidad hay tres. Hay tres redentores en esta historia y tenemos que conocerlos a ellos. También tenemos que entender un poquito más de dónde marcamos, de dónde fue rescatada Noemí. Empecemos por ahí, ¿les parece? Dice, ahora sí brincamos al inicio del libro y dice: en los días de los jueces que gobernaban Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab. Los nombres en el libro de Ruth, y le invito a que lo estudie por usted mismo, tienen significado. Hubo hambre en la tierra de Belén. ¿Saben qué significa Belén? En el hebreo, Bethlehem, la casa del pan. En la casa del pan había hambre, dice la historia. Y un hombre llamado Elimelech, Dios es mi Señor, Dios es mi Rey, Elimelech, emigra con su mujer y con sus dos hijos. Sus hijos se llamaban Malión y Kelión, que por cierto algunos comentaristas se preguntan si realmente eran los nombres reales de estos individuos, porque los nombres significan enfermedad y desnutrición, así se llaman, enfermedad y desnutrición, lo cual tiene mucho sentido a lo que la historia nos va a nombrar, pero sí, yo creo que nadie le haría eso a un hijo, ¿verdad? Y yo que quería ponerle Malión, Josué Malión, pero no. Entonces algunos se han debatido acerca del origen de estos nombres y su sentido. Finalmente van allí a esta tierra y viven en los campos de Moab. Y nos cuenta la historia que muere Elimelech y que muere Malión y Kelión, dejando dos nueras viudas. Ustedes, confío, conocen. Estando allí en los campos de Moab, dice, Noemí decide regresar a su pueblo natal.
decide regresar a su ciudad. Pero ahora tiene 2 nueras Noemí. ¿Qué va a hacer con ellas? Noemí toma una decisión: yo me voy a regresar. En realidad no tengo oportunidad, no tengo nada más que hacer. No tiene nada Noemí. Había perdido todo cuanto amaba. Aquello de lo que estaba tratando de huir, la pobreza y la tristeza, la había alcanzado de todas maneras, allí en Moab. Y estando allí, decide regresar. Pero ella sabe que es peligroso regresar. Y es un detalle del texto que tal vez pasamos por alto. Ella sabe que es peligroso regresar y le dice a sus nueras: yo no tengo nada para ustedes, váyanse. Ustedes conmigo no tienen nada. Yo no les puedo aportar nada. Y yo voy a regresar a mi país, váyanse. Una se regresa, se llamaba, y una la acompaña y se llama Ruth. ¿Ok? ¿Qué posibilidades tiene Noemí? Ella está regresando de un país enemigo de Israel, o por lo menos con el que había una historia. Y por eso ella entiende, y creo que lo hemos pasado por alto, que ir con sus 2 nueras no es una buena idea. Está llevando 2 migrantes que no van a ser bien recibidas. Además, ¿qué posibilidades tiene Noemí? Les decía, ¿Noemí puede ir y trabajar? No, Noemí es una persona adulta, ya no puede trabajar. ¿Noemí podría ir y casarse nuevamente? No, bueno, el matrimonio de un adulto mayor no es algo tan extraño para nosotros, pero en esa sociedad era muy extraño. Mayormente porque un adulto, una persona se casaba para tener hijos. Así que una mujer que ya no pudiera tener hijos, no habría manera en esa sociedad de que se pudiera casar. ¿Podría ir a depender de su familia? Tampoco, no tiene. Noemí está devastada. Tanto así que cuando llega a su pueblo dice: no me llamen Noemí, que significa gozosa, placentera. Es más o menos por ahí. Llámame Mara, que significa amargura, porque así me ha dejado Jehová. Y hay tres redentores en esta historia, y tenemos que entenderlos y conocerlos a cada uno de ellos. El primero, y ustedes quizás ya se lo sabían, es Booz. Lo hemos escuchado quienes hemos escuchado la historia. Pero déjenme entender una cosa acerca de Booz. Booz es lo que vamos a llamar el redentor formal, el que hace el acto completo de redención. Pero déjenme empezar dónde empieza la bondad de Booz, y ahí vamos a entender algo importante. En Ruth capítulo 2, sí lo tengo para ustedes, dice: entonces Booz le dijo a Ruth, es la primera vez que aparece Booz en la historia: escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo vas a cegar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth acompaña a Noemí, y Ruth, tratando de ver qué puede hacer por Noemí, decide ir al campo a recoger espigas. En la ley de Jehová había 2 leyes en particular, pero una que está aquí muy bien reflejada es que no tenían derecho los israelitas de cosechar absolutamente todo. Siempre tenían que dejar alguna parte del campo, o si iban pasando recogiendo las cosechas, no tenían permiso de regresarse por algo que se les hubiese quedado. Tenían que dejar esa parte de la cosecha. ¿Para quién era eso? Para los pobres. Ruth, que entiende eso, va y empieza a buscar de esas cositas, y en ese momento nos introduce a este personaje, a este hombre que se llama Booz. Y creo que leemos muy por encima y superficial lo que Booz está haciendo aquí. Booz le da varias indicaciones, todas ellas importantes. Número 1, no vayas a otro campo. Número 2, no coseches en la esquina sola. Cosecha con el resto de mis mujeres, las que están ahí trabajando para él, me refiero. ¿Por qué? Porque Booz sabe que Booz sabe que Ruth se está jugando la vida en este momento. Ruth es una extranjera que no tiene ningún solo derecho. Ruth podía ser muy menospreciada, muy maltratada, y hay que decirlo, incluso abusada, si iba a otro campo. Así que Booz le dice eso. Incluso Booz sabe que los mismos criados con los que él trabaja podrían maltratar a Ruth. Por eso le dice: quédese con las mujeres, no vaya atrás, vaya con el resto de las personas que están cosechando. Era un gesto importante, era significativo el paso que estaba dando ahí. Y por eso es que al final de la tarde Ruth llega a la casa de Noemí con una cosecha grande e importante, tanto así que Noemí no se lo puede creer. Y viene este verso importante para usted y para mí para entender esta historia.
Ruth capítulo 2, versículo 20 dice: entonces Noemí le dijo, que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió: este hombre es nuestro pariente, es uno de los que pueden rescatarnos. La palabra hebrea es una lástima que no se refleje tan clara en el texto español que leemos. Él es nuestro Goel. No estoy muy seguro de la pronunciación hebrea correcta, porque no sé, puede también decirse: Él es nuestro Gael. Él es nuestro Redentor. Una palabra clave que va a aparecer una y otra vez. Entonces, en ese momento, Ruth y Noemí deciden: si tenemos alguna esperanza, porque no tenían, es con este hombre. Habían llegado hasta ahí, estaban de regreso en Belén, pero no tenían ninguna esperanza. No había un camino para ellas. Así que se dan cuenta: si hay alguien que nos podría ayudar, es este hombre que ha mostrado algo de misericordia hacia nosotros. Tenemos que intentarlo. Y entonces ocurre este evento que quizás ustedes recuerdan. Noemí instruye a Ruth: vaya y se acuesta a los pies de Boaz, mientras estaba ahí en el campo durmiendo al aire libre. Cuando Boaz despierta y descubre que hay una mujer durmiendo a sus pies, le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y ella le responde, capítulo 3, verso 9. Entonces le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto. Una expresión muy, muy típica de la cultura: echa tu manto sobre mí. Y termina el versículo: porque tú eres mi pariente más cercano. Otra vez más, qué bonito sería con la palabra hebrea: tú eres mi Goel, tú eres mi Redentor. Le está pidiendo, sí, que se case con ella. Ese acto de casarse no era simplemente: está bonita, la quiero, me voy a casar con ella. No, va un poquito más allá. Lo primero que todo que tiene que entender vos, si decide hacerlo, es que los hijos que nazcan de ese matrimonio no son de vos, son de Elimelech, son los descendientes de Elimelech. Eso significa que la herencia de vos, todos sus bienes, toda su fama, iba a pasar a uno y él no habría de ser recordado. Esa era la cultura en ese momento, en esa sociedad. Y lo segundo que tiene que entender vos es que si decide casarse con Ruth, tiene que tener conciencia de que está casándose con una moabita. Dice Deuteronomio 23, del 1 al 5, ningún moabita entrará en la asamblea del Señor hasta por 10 generaciones. Así era como vivían ese pueblo. Y vos tienes que tomar una decisión: ¿quiero casarme con esta mujer? Esta mujer de este pueblo tan extraño, tan lejano, tan incluso odiado para nosotros. En los versículos siguientes le dice Ruth, le dice, ay, qué mal que estoy con los nombres hoy, ¿verdad? Le dice Boaz a Ruth: yo lo resolveré, vaya tranquila y llévese un poquito de grano para que no vuelva con Noemí con las manos vacías. Ese es el Redentor, el primer tipo de Redentor. Pero lo cierto es que no se llama el libro de Boaz, ¿verdad? Se llama el libro de Ruth. Y todos estaremos de acuerdo que Ruth es en sí una redentora. Y el pasaje con el que iniciamos nos lo dice muy claro. Capítulo 4, verso 15. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos. Otra vez, leemos muy rápido lo que eso significa. Déjeme explicarlo de esta manera. En una sociedad donde tener familia es muy importante, y en una sociedad donde tener hijos hombres es muy importante, ¿qué significa tener 7 hijos? 7 hijos es la familia perfecta. Entonces 7 en la Biblia es número de plenitud, cumplimiento, perfección. 7 hijos, tu familia es perfecta. Y aún así este texto, ¿qué le dice? Esa no era para ti, vale más que una familia perfecta. Ojo con lo que le está diciendo. ¿Y por qué se dieron cuenta de esto las mujeres? ¿Qué es lo que ellas entendieron? Expliquémoslo de esta manera. Todo migrante migra porque espera encontrar una vida mejor, ¿verdad? No he conocido yo un migrante, tal vez lo hay, que migre para ir a una vida peor. Todo migrante lo hace porque espera encontrar una vida mejor. Y sin embargo, Ruth es el ejemplo perfecto de una migrante que migra y sabe que no va a encontrar una vida mejor. Noemí lo sabía: no vengas conmigo, le dice, y ni aún así la logra detener.
Pero tal es el compromiso de Ruth que decide ir adelante con esto. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo leemos y lo leemos también muy rápido. Quizás alguno de ustedes lo ha usado en su boda. No sé, ¿recuerdan ese pasaje? Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje y que me aparte de ti. Y a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tal vez alguno de ustedes por acá lo ha visto por lo menos usado en bodas. Pero lo que sigue no es algo romántico. Lo que sigue es una posibilidad real y sincera. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y aún más. Si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Cuando Ruth dice eso, Ruth sabe que es perfectamente posible. Sabe que va a ir a un pueblo que no la quiere. Y que su única esperanza para entrar en ese pueblo, Noemí, es una mujer adulta, pobre, muy, muy golpeada. Ahora, aún así, Ruth decide: yo voy. Esto es lo que Ruth entiende. Yo tengo que morir y estar incluso dispuesta a morir si Noemí va a tener una oportunidad. Para que Noemí tenga una oportunidad de estar adelante, de salir adelante de esta situación, yo tengo que estar dispuesta a morir. Y eso es precisamente lo que hace. Ahora, ¿se dieron cuenta de lo que tenemos aquí? ¿Se dieron cuenta del tipo de redentores que tenemos aquí? Tenemos el buen hombre, el que estuvo dispuesto a dejar todos sus bienes, a perder sus bienes, a sacrificar sus bienes para entregarlos libremente a otro que incluso quizás no los merecía. Y tenemos el amigo fiel. Tenemos el siervo que sufre para rescatar. ¿Se dieron cuenta de estos dos redentores que tenemos acá? Déjenme hacer unas aplicaciones antes de caminar esto, porque creo que ya de por sí ahí hay algo muy lindo. 3 ideas muy rápidamente pensando en estos dos tipos de redentores. Creo que entonces esta historia nos habla acerca del poder de la amistad, ¿verdad? Lo cual, muy lindo, muy romántico, claro que sí, la amistad es muy poderosa. Pero yo quisiera llamarlos a cuentas de esto. Hoy los cristianos les falta ser mejores amigos. Porque ¿por qué es que Noemí es rescatada? Por una amistad genuina y constante. ¿Okay? ¿Y por qué una moabita decide ser parte de la fe de Israel? Porque había una amistad genuina. Yo creo que muchos cristianos sí quieren compartir el mensaje del Señor, lo que no quieren es hacer amigos. Y no se puede hacer eso. Para que otras personas puedan conocer del mensaje del Señor, ¿sabe qué necesitamos hoy más que nunca? Personas que quieran ser amigos de ellos, que quieran entablar relaciones genuinas y sinceras, como la que nos describe esta historia, con aquellos que no creen. Mientras nosotros como cristianos sigamos teniendo problemas de ser amigos de no cristianos, va a estar difícil que quieran acercarse, al menos en el modelo que esta historia nos presenta. Lo segundo, maravilloso, que nos cuenta esta historia es la gracia que rompe barreras. La gracia que rompe barreras. Lo que nos está diciendo esta historia, lo que le estaba tratando de decir a Ruth, que la gracia de Dios, su misericordia para con usted, es mejor que la familia. En una sociedad donde la familia era todo. Que ser parte y vivir en esta comunidad de fe, donde confiamos y vivimos por la gracia de Dios, se le dice a Ruth en esta historia, es más importante que su nacionalidad. Lo que se le dice a Ruth en esta historia es que la gracia de Dios, conocer a Dios es más importante que un hombre, que una relación de amor con un hombre. Porque Ruth tiene que huir de todas esas 3 cosas, tiene que dejar su nacionalidad, tiene que dejar la posibilidad de casarse nuevamente. Si se quedaba en Moab, por lo menos podría regresar a su familia y volver a tener un esposo. Y tiene que dejar incluso su familia para poder aceptar esta fe que ha aceptado. Y el relato nos invita a descubrir que es más valioso, que la gracia de Dios y el evangelio es más valioso. Ahora, eso no es nuevo para ustedes.
Porque quizás para ustedes una familia, una nacionalidad, un hombre no sea lo más importante en su vida. Pero ese es el punto de este pasaje, ¿no? La gracia de Dios es más valiosa que una profesión. La gracia de Dios es mejor y más valiosa que mi cuerpo físico, que estar en forma, que sentirme bien con mi cuerpo. La gracia de Dios es más valiosa que un círculo social, que poder vacacionar en ciertos lugares y vivir de ciertas maneras. La gracia de Dios, vivir con la fe en Jehová, es más valioso que todas esas cosas. Sigue siendo absolutamente real para nosotros. Y una tercera cosa más. Este pasaje nos habla esta historia nos habla de la naturaleza radical del discipulado. ¿A qué me refiero con esto? Sí, Ruth arriesgó mucho. Noemí tuvo que confiar en mucho. Y al final reciben una recompensa. Y al final de la historia, la recompensa trae gozo a la vida de Noemí, pero significa que dejó de amar a su esposo y a sus hijos. ¿Significa que no estaba dolida por haberlos perdido? No, ¿verdad que no? Cualquiera que haya vivido esa experiencia lo sabe. Se trata de aceptar y entender que si yo vengo a Dios y decido caminar en sus caminos, no es a cambio que me dé lo que yo quiera. Es a cambio de confiar que Él me va a dar algo bueno y maravilloso, aunque yo no sé para qué es. Es a cambio de confiar que sus planes son mejores que los míos. Porque muchísima gente viene a Dios como quizás se hubiera sentido tentada Noemí, a cambio de que me devuelva aquello que perdí, o que me dé eso que yo tanto anhelo. Y Noemí al final es restaurada, es redimida, pero no recibiendo lo que quería, recibiendo algo que era de Dios y que pudo disfrutar y valorar. Ahora, les dije que había ¿cuántos redentores en esta historia? Y solo hemos hablado de 2. Nos falta uno, ¿verdad? Que dicha que no están dormidos, porque con el calor que está haciendo ya yo los veía batallar. ¿Y quién es ese redentor que nos falta? ¿Quién es ese redentor que nos falta? Que dicha que están confundidos, porque en efecto, hay un niño en Belén que nació y que es el redentor de Noemí. Sí, es Obed. Y el texto de la Reina Valera lo dice muy claramente. Y sin embargo, lo maravilloso de esta historia es que nos está diciendo, hay un redentor, hay un niño nacido en Belén, que es la unión de esa clase de redentor que es vos y esa clase de redentor que es Noemí. Sigo mal con los nombres. Esa clase de redentor que es vos y esa clase de redentor que es Ruth. ¿Se dieron cuenta? Hay un niño en Belén que dejó todo, su trono, su gloria, para que pudiésemos ser rescatados. Pero que además a través de su rescate, a través de su redención, nos promete todos sus bienes, toda su gloria, toda su bondad. Y también hay un redentor. Ahí en esa historia nos apunta un redentor como Ruth, que es el siervo que sufre con nosotros, que está dispuesto a entregarse, a sufrir por nosotros, para que nosotros tengamos una esperanza y una oportunidad. Hay un redentor en esta historia que dice, yo estoy dispuesto a ser tu amigo. ¿Se acuerdan que Jesús mismo lo dijo? Ya no los llamaré mis discípulos, ahora los llamaré mis amigos. Y lo dice sorpresivamente justo antes de ir a morir, porque Él entiende esta realidad, que es precisamente acerca de una relación tan significativa y tan profunda como esta. Es a través de eso que somos rescatados. Como vos pagó nuestra deuda, y fue más que eso, estuvo dispuesto a darse a sí mismo para que lo que es de Él sea nuestro. Y como Ruth dejó su familia, su parentela, dejó a su padre para venir a nosotros, se hizo uno como nosotros. Mis hermanos, si no aprendemos a reconocer la maravilla
si no somos cautivados y maravillados por la obra profunda y maravillosa de este Redentor. Si no dejamos que historias como estas abran nuestro corazón, entonces no hemos conocido realmente el Evangelio. Les voy a invitar a que cierre sus ojos un minuto y medite en esto tan maravilloso. Y qué maravilloso es que siglos antes, ya el Señor nos venía preparando y diciendo, ya Él nos venía contando, ya Él nos venía hablando de la clase de Redentor que necesitábamos.